RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Empezamos nuestro programa Integrando Perú con una invitada que ya es parte del equipo. Y para mí eso es muy importante porque se trata de una talentosa profesional que cada vez está mostrándonos su brillo y su honestidad. Dos virtudes que lamentablemente hoy no caracterizan la institucionalidad en el Perú y que ojalá gradualmente con ella y con otras personas más se recuperen, porque el Perú necesita a los mejores hombres y mujeres en la primera línea de la administración del Estado. Jorge. Bienvenida Carla Gaviño a Integrando Perú, para seguir hablando de cómo mejorar nuestro sector público y todos los mecanismos que existen para hacer mejor el trabajo público. Muchas gracias, Carla, bienvenida. Muchas gracias, Pedro, Jorge, por la invitación. Encantada de estar con ustedes. El tema que hoy día nos reúne es la nueva propuesta de contratación pública. ¿Dónde están los principales defectos? En primer lugar, la crisis de la contratación pública. ¿Por qué los grandes actores, los contratistas, las firmas extranjeras dicen casi como una conclusión mayoritaria, queremos los acuerdos de gobierno a gobierno? Ya no confiamos en el sistema interno del Perú. ¿Cuáles son los problemas? Son múltiples, pero has dado en un tema clave, ¿no? ¿Qué es lo que atrae tanto de estos famosos convenios o contratos de gobierno a gobierno, de los G2Gs, que hacen que muchas obras que antes eran contrataciones del Estado se vayan por esa vía, e inclusive algunas que eran APPs o que deberían ser asociaciones público-privadas, APPs, se estén yendo por los G2Gs? Yo creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de estos contratos colaborativos, que forma parte de los famosos contratos de gobierno a gobierno. Contratos en los cuales la poca extensión de los mismos, la capacidad negocial de las partes es muy importante y que adicionalmente no tienen esta lógica casi adversarial que priman en las contrataciones públicas, donde ante un hecho, una sanción, ante un hecho, una sanción. No es esa la lógica, sino en los contratos colaborativos lo que se busca un poco es que todas las partes que conversan, no la entidad pública, el contratista, el subcontratista, traten de llegar a acuerdos para sacar adelante el proyecto de las obras. Esto no quiere decir que no se presenten escenarios de retrasos, demoras o potenciales paralizaciones en los G2Gs. Por favor, tampoco supongamos ello. Ni en los contratos colaborativos que no hayan pues discrepancias o controversias, porque por algo hay arbitrajes y hay dispute boards y demás también en estos casos. A ver, pero un sí primer punto. Una potencialidad de disminución, ¿no? Sí, un primer punto es, por ejemplo, las controversias. En el Perú, las controversias hacen que el que quedó segundo pueda hacerle la vida imposible al Estado y al que ganó, dilatando mediante recursos la definición de quién ejecuta la obra. En los acuerdos de gobierno a gobierno hay un mecanismo casi generalizado que el postor, antes de presentar su propuesta, incluso suscribe un compromiso de aceptar las decisiones de un comité de expertos, renunciando a cualquier apelación o reclamo posterior. Confía en la junta de expertos y le reconoce que la decisión de estos es irrevisable. ¿Esa medida está propuesta en el cambio? ¿Una práctica similar? Lo que estás mencionando está formalizado como la Junta de Resolución de Disputas. Y es un tema importantísimo, porque justamente en el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, que también le están proponiendo cambiarle el nombre a Ley de Contrataciones Públicas, entre otras de las cosas que se tienen ahí son dos posiciones distintas entre lo que propuso el Ejecutivo sobre la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que más bien hacerlas obligatorias a partir de cierto monto, el cual se fijaría en el reglamento, y por otro lado una propuesta congresal que más bien propone que la Junta de Resolución de Disputas se apliquen únicamente para proyectos cuyo monto superen los 100 millones de soles, pero hacia abajo no podrías ni siquiera optar por ello. Entonces, a mí me queda ahí pues la claridad sobre, o me evidencia que no hay claridad, mejor dicho, sobre cómo opera el mecanismo, cuándo aplicarlo y qué medidas tomar para incentivarlo, porque decir únicamente de este monto para arriba lo aplicas es muy distinto a decir obligatoriamente. Además, el grueso de las diferencias son de montos menores a 100 millones de soles. Es una locura decir
que el requerimiento para aplicar este procedimiento sea más de 100 millones de soles. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una visión de conjunto, una visión del bosque, como solía decir los viejos maestros cuando nos daban clases de filosofía. Hay que mirar el conjunto, no solamente mirarnos a los pies. Efectivamente, yo creo que no se ha hecho un análisis ni siquiera internacional de qué prácticas podrían adecuarse para ver acá cómo fijar un monto, ¿no? Déjaselo a decisión de las partes y en todo caso di que para proyectos de gran envergadura lo tienen que aplicar. Eso la propuesta del Ejecutivo me parece más correcta que una propuesta congresal que más bien restringe la posibilidad de las partes de que debe adoptar las juntas de resolución de disputas. Estas juntas tienen dos particularidades, si me permite, Pedro. Una que se usa mucho acá, que es una vez que surge el conflicto, tratar de solucionarlo. Pero hay otra que es muy importante fomentar, que es la que la Junta acompañe desde el inicio de la etapa de ejecución de la obra para no esperar a que se presente el problema para recién actuar, sino también de forma preventiva. Entonces, dejemos que las partes busquen en sus proyectos de envergadura o que quizá no tengan los más grandes montos, pero que igual puedan ser complicados, este tipo de mecanismos que permita justamente evitar las famosas paralizaciones de obra. Carla, mencionaste que acompañe desde el inicio la ejecución de la obra para tener un rol, la Junta, un rol preventivo. ¿Cuál era la segunda característica? Que una vez que ya acontece, ¿no? La traba o aquella disputa, ahí se forma la Junta. Aquí lamentablemente en nuestro país estamos más en el segundo escenario, pero esta visión de que la Junta se forme desde el inicio para tener pues, hasta una previsión de riesgos, ¿no? Escenarios potenciales de cómo actuar ante contingencias, ¿no? Para evitar justamente el vacío o la improvisación o el conflicto, lamentablemente no es algo que practiquemos mucho y que yo creo que debería promoverse, pero en mi impresión estas propuestas pues un poco encontradas nos evidencian que más que estar centrándonos en ello, en el rol de la Junta, estamos pensando en a partir de qué monto o tiene que haber monto, o sea, estamos más en una etapa diferente a realmente pensar en la finalidad de sacarle el provecho en el fondo a lo que puede servir una Junta. Hace algunos, 15 años quizá, un conocido abogado internacionalista comentó y publicó un libro norteamericano. Publicó un libro que en la traducción el título era Reglas simples para un mundo complejo. Pero en el Perú parece que hacemos ex profeso exactamente lo contrario. Reglas complejas en un mundo complejo y por lo tanto cada día más enredados, más conflictuados, más trabados y más enfrentados. ¿Tú crees en reglas simples para un mundo complejo? Yo tengo una manera de ver el tema regulatorio, normativo, en lo que es la administración pública, en el derecho público. A ver, conversemos. Para mí, uno tiene que, o el Estado debe de procurar regular o establecer las normas que permitan claridad en las funciones de las entidades públicas, lo que se debe de hacer, a quién le corresponde hacerlo para una adecuada contabilidad o rendición de cuentas, y también los procesos claros y simples para que los ciudadanos amigablemente se puedan acercar a recibir esos bienes y servicios de las instituciones públicas. Pero regular más allá de lo necesario, me parece que es el gran talón de Aquiles del cual sufre nuestro derecho público, y en general latinoamericano, pero vaya que a nosotros nos encanta incidir en ello. Entonces yo creo que hay que más bien reorientar la forma en la que hacemos las directivas, las normas. En nuestro país mucho trabajamos con normas infralegales. La cantidad de directivas, de anexos, de guías, que más que guías son realmente casi obligatorias para hacer las cosas que sacan los sistemas del Estado, que sacan los rectores, que sacan los ministerios, es enorme y varía con tanta velocidad que realmente genera mucha incertidumbre. Otro problema sobre su aplicación que tenemos es el registro único de proveedores. En eso hemos fallado, y extenderlo a sus accionistas, donde ha habido prácticas deshonestas, prácticas desleales, prácticas incorrectas, que los que tienen posición mayoritaria, no cualquier accionista, sino los que tienen capacidad de decisión en empresas que han burlado de manera irresponsable compromisos con el Estado, no tengan la posibilidad de al mismo tiempo estar
haciendo obras en otro ministerio. Me parece que eso es una burla. Eso todavía no se corrige al día de hoy. No se corrige y lamentablemente con la cantidad de proyectos que se están acumulando en nuestra nueva versión que eventualmente saldrá de la Ley de Contratación del Estado de Compras Públicas, como le vayan a denominar, tampoco me parece que se vaya a afrontar directamente, porque si bien se están incluyendo o proponiendo distintas alternativas para buscar incluir en los impedimentos, ¿no?, a los accionistas, a los socios de personas jurídicas que participen de consorcios u otros que dejan obras paralizadas. Lo cierto es que lo que bien mencionas, Pedro, de cómo se enteran las distintas entidades públicas de quiénes son esos sancionados, continúa un poco dependiendo de la facilidad que tenga la entidad pública para informarse de ello. Entonces ahí nos falta un poco más de gobierno electrónico y también nos falta un poco más de conciencia de la importancia de no contratar a los que están sancionados, porque por algo se les ha sancionado y arriesgas tu obra a lo mismo. Carla, pero a ver, perdona Pedro, a ver, aquí tenemos un problema. Si yo fuera una persona, bueno, no voy a ponerme ejemplo porque no funciona, digamos un empresario que hace las cosas mal y que así se escabulle, ya sabes, ¿no? Él puede manifestar de que sí, está investigado, pero no está sancionado, no está, no es cosa juzgada. Por lo tanto, tiene derecho a licitar, en fin, a seguir haciendo negocios. Igual dicen los políticos, ¿no? Sí, yo me presento como candidato a la República, claro, tengo 700 investigaciones y todo el mundo me odia, pero me presento igual porque no hay cosa juzgada conmigo. ¿Qué hacemos con eso? En los gobiernos, por supuesto, más autocráticos, totalitarios, como quieras llamarlos, eso no es problema, ¿no? Pierdes la confianza del establishment y te vas, juzgado, no juzgado, etcétera, etcétera. Te vas o se cae el avión, etcétera, etcétera, ya sabes. Pero en estas democracias así medias fallidas como las que tenemos, lamentablemente, ya está, como no hay cosa juzgada, déjenme en paz y yo hago lo que me da la gana, y cuando haya cosa juzgada ya veremos, me voy a la Corte Internacional de Derechos Humanos, presento mi habeas corpus, etcétera, y seguiremos con la danza y con el rollo. ¿Qué hacemos con eso, Carla? Yo creo que ahí hay que distinguir un tema, ¿no? Porque ahí estamos entrando más al tema de la persona natural antes que a las empresas sancionadas por contratarnos. En el caso de la persona natural tenemos que partir de que efectivamente existe una presunción de inocencia que es inflancable y que está en la Constitución, o sea que hay que respetarla. Pero que no obstante también hay un deber de mostrar probidad o de procurar tener probidad en los funcionarios públicos que se contratan, ¿no? O que se designan. Entonces, por ahí yo creo que hay un tema que tiene que equilibrarse, porque si bien la presunción de inocencia tiene que primar, también para algunas posiciones importantes podría ser relevante que antes de aceptar el cargo las personas se adopte la costumbre de comentar, ¿no?, ese tipo de escenarios que pudieran tener, y que ante eso se evalúe si es que se encuentra razonabilidad en las explicaciones, el nivel de avance de la investigación, cómo así se orientó, y en base a ello tomar decisiones. O sea, yo creo que no podríamos tener una regla de que diga todo aquel que tenga una denuncia no puede ejercer función, porque también pueden haber todo tipo de denuncias. Los funcionarios están muy expuestos a ellos, pero también está el principio de inocencia, pero también hay un deber de probidad que está en el Código de Ética, eso para los funcionarios públicos. Por otro lado, si volvemos al tema de las contrataciones del Estado, aquí es bien clara la regla, si estás sancionado no deberías contratar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se está contratando empresas sancionadas hoy en día con sanción vigente? Es parte de los problemas medulares que no logramos resolver en la administración pública. Una pregunta, China es hoy responsable del 60% de la compra de commodities de forma global. O sea, es un gigante. El Perú no puede darse el lujo de romper con quien representa el dominio del mercado mundial hoy, y con posibilidades de crecer aún más. Pero pocos países como Alemania han dicho no, acá no se hacen valer las leyes chinas, sino las leyes de Alemania, y han condicionado tener las mejores prácticas en su país. Es muy difícil para el Perú
llegar a una suerte de complemento al acuerdo comercial que se tiene con China, un memorándum de entendimiento, para pedirle al gobierno chino que haga un tamiz para que no tengamos los dolores de cabeza con algunos ministerios de algunos gobiernos regionales, porque elevando las fianzas, lo único que se hace es más bien darles una ventaja a los proveedores concursantes chinos, porque ellos no tienen techo en su capacidad de garantizar las obras, pero si el contratista es malo, lamentablemente por la manera como se comporta la administración de justicia en el Perú, obras inconclusas o mal hechas pueden dejar un sinsabor tremendo, porque son servicios básicos y la población se ve frustrada. La ciudadanía es la que paga el precio de las malas prácticas. Sería conveniente, y esto no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la gestión de Cancillería, una negociación complementaria que asegure que al Perú lo van a tratar de una forma mejor, que se va a asegurar que vengan las mejores empresas chinas, que haya un ranking de calidad. Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que es totalmente pertinente y necesario, pero ahí depende mucho de la capacidad negocial, ¿no?, que se tenga para poder tratar de llegar a este acuerdo para, de alguna manera, mejorar un poco la práctica que se está desarrollando en la contratación pública, sobre todo con algunos, hay muy buenas empresas chinas, pero hay otras que no están procediendo de la mejor manera. Entonces, introducir algunas normas más de transparencia, algunas normas más de cuidado, ¿no?, para evitar pues que los proyectos queden abandonados o paralizados es importantísimo. Pero tú has dicho algo medular que me ha llevado a la reflexión, porque distintos proyectos que se están acumulando para este nuevo híbrido que va a ser, o esta nueva sumatoria que va a ser la nueva ley de contrataciones del Estado, justamente apuntan a que para poder poner una medida cautelar en proceso arbitral o judicial, tienes que presentar una carta fianza, ¿no? Y la lógica es que esto va a ser como una suerte, y me parece correcto, pero va a ser como una suerte con el objetivo de buscar impedir que se tengan tantas obras paralizadas. Yo no sé si necesariamente ese va a ser el resultado, porque como tú bien dices, esto va a favorecer más bien, o va a permitir que va a seguir dándose que las grandes empresas, los grandes consorcios puedan pagar estas fianzas, ¿no? Y finalmente, pues, continúen con la misma práctica que vienen procediendo. Pero a aquellas empresas un poco más pequeñas les va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, si bien creo que hay un fuerte problema en todo lo que son las medidas cautelares en procesos arbitrales, por supuesto, en procesos judiciales, y me parece positivo buscar formas de disminuir su interposición cuando se sabe que únicamente se ponen para dilatar, ¿no?, la solución a las controversias, puede que se necesite una estrategia mucho más amplia que va por el lado que estás comentando, ¿no? Un tema negocial de parte de un Estado con otro para buscar la mejor sinergia para desarrollar estos proyectos de infraestructura. Carla, hablando de China, tenemos un problema latente con el puerto de Chancay. ¿Puedes explicarnos un poquito qué está pasando ahí? Bueno, este es un tema delicado, es un proyecto bastante grande, es un proyecto privado que es bastante grande y que ya se le había autorizado, ¿no?, al consorcio chino para que ellos sean los que lo realicen, pero que actualmente, por lo que tengo entendido, la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no?, junto con el Ministerio de Transportes, tienen una posición que más bien tendría que ver, y la Procuraduría del Ministerio de Transportes, una posición que tendría que ver con una demanda respecto del contrato que se ha hecho para que se pueda permitir que otros países o otras o distintos, ¿no?, agentes distintos únicamente al comercio chino puedan participar. Pero Carla, ¿no es extraño que en lugar de buscar el trato directo, parece que los plazos ya se habían vencido, se busca generar una controversia mayor con la obra más importante que el Perú tiene en curso y que nunca tuvo antes en su historia republicana de ser uno de los puertos, de estar en la liga de los grandes, de los 10 primeros puertos donde se comercializa los commodities para el mundo? Perú nunca estuvo en ese ranking y ahora, gracias a la decisión de China, lo va a lograr. Que en todo caso regule las condiciones de la exclusividad aceptada originalmente, pero ¿no parece esto un poco improvisado, un poco que va a dañar o poner en riesgo que se pueda ir a un arbitraje muy oneroso para el Perú en sus consecuencias,
esto no es una buena señal. Y que eventualmente podría perder, ¿no? Entonces, a mí me parece aquí dos cosas. Uno, clave lo que estás mencionando, ¿no? La conectividad que le permite al país este puerto, ¿no? Lo va a poner en un nivel ya superior largamente al de muchos puertos latinoamericanos, ¿no? Va a tener una posibilidad muy, muy importante el país. Nuestra competencia estaría en Los Ángeles. Exacto, así de importante. O sea, ya estamos ya, como bien has dicho, en otro nivel. Pero también hay un tema y es delicado, ¿no? Que si tú llegas a un acuerdo, suscribes un acuerdo, después esto de andarlos desconociendo, lamentablemente en este caso y en otros está empezando a volver una práctica nacional que ya está empezando a trascender nuestra frontera, como que miren, el Perú suele pasar esto. Entonces ya esto nos puede perjudicar seriamente. Y yo creo que aquí nuevamente hay que retomar lo que tú mencionas, ¿no? La relación comercial. Ok, queremos que también no solamente China pueda participar en este puerto. Bueno, hagamos lo que tú has dicho, ¿no? Algún tipo de concesiones, algún tipo de permisos, ¿no? Ver de qué manera esa exclusividad se puede de alguna forma paliar con arreglos comerciales, pero no de frente ir al conflicto. Lamentablemente nosotros estamos mal acostumbrándonos a que ante cualquier escenario que no nos gusta de un contrato suscrito, nos vamos a un escenario de conflictividad. Entonces se trata de un puerto que, si bien tendría un operador exclusivo, va a dar servicios a terceros. Eso refuerza el rol regulador del Estado, estableciendo tasas competitivas para los contenedores, protocolos que podrían garantizar el reclamo de cualquiera que quiera acceder a los servicios, que sean transparentes, que no haya un abuso de posición de dominio de parte del operador chino. Se pueden lograr condiciones que aseguren que es un puerto abierto a quienes siguen las mejores prácticas. Yo sé que tenemos un precedente que no es el mejor. La privatización de Hierro Perú al día de hoy tiene una controversia muy grande, ¿no? Yo he visto quejas de la población de que se ven intimidados porque les cortan el agua, la luz. O sea, se ha llegado a hacer que una provincia del Perú tenga un trato que no es reflejo de las mejores prácticas a la población. Y eso es un tema que se tiene que revisar, pero esos errores de los años 90 ya no se han dado en los nuevos contratos de inversión. Entonces hay que ponderar bien y lograr el mejor trato de un socio que es el principal del Perú. ¿Estoy en el enfoque correcto o es mejor el enfrentamiento y la batalla? Yo creo que estás yendo por un lado muy importante, ¿no? Si me lo permites resumir, yo creo que hay que procurar siempre una negociación antes que un litigio. Pero lamentablemente en nuestro país nos estamos yendo por el segundo camino, la confrontación, no el litigio, ya sea arbitraje judicial, ¿no? De frente a escenarios donde las partes están enfrentadas, antes que tener mesas de trabajo, mesas de conversación, negociaciones entre los distintos stakeholders y los distintos interesados que puedan aportar y buscar soluciones en conjunto. Mira, es justo lo que conversábamos hace un momento sobre la Junta de Resolución de Disputas. La armamos cuando está el problema, pero no para prevenirlo, para que acompañes el camino. Igual acá. Cuando tenemos un problema, de frente a una demanda arbitral, de frente a una contingencia, pero no una negociación comercial y política desde antes. Y el otro tema que tiene que ver con contratación pública es que con mis alumnos se hizo una investigación y me quedé sorprendido con el resultado. Los arbitrajes internacionales, en su mayor parte, 75% los gana el Estado peruano. A pesar de que hemos tenido derrotas importantes, el balance es favorable. En el caso de los arbitrajes nacionales es al revés. Sí. Somos especialistas en perder la mayoría de arbitrajes. Y yo he preguntado y la respuesta que me han dado es que se contrata a abogados que no son los de primera línea, los más calificados. No hay un presupuesto comprometido que es el mejor. En pocas palabras, comenzamos mal, no defendemos bien al Estado y también hay otra vena, que es la vena de la corrupción. Ese cuadro no se puede cambiar, no se puede mejorar, se está desprestigiando el arbitraje nacional. Efectivamente, el Estado peruano es experto en perder a la interna, ¿no? Dentro del Perú, los arbitrajes y los litigios en general en materia de obras. Yo creo que hay un tema importante también que para complementar lo que has dicho, el tema de que los procuradores públicos de las instituciones, que son los que defienden muchas veces, ¿no?
tienen que también tener información suficiente de la naturaleza de esos proyectos y de información técnica que tiene que llegar de las áreas como las que se encargan de la ejecución, de la evaluación, de la continuidad, del mantenimiento, de la supervisión del proyecto, que no llega de forma homogénea y de forma condensada, por así decirlo, a las personas que tienen que defender, sea el abogado que se contrate por parte del Estado o el propio procurador público. Entonces, el tema de la insuficiencia informativa, la ausencia de velocidad, de estar compaginado con lo que llega la información, obviamente también suma en que abogados que están sobrecargados y que no necesariamente son pues un staff de varios estudios de abogados, que como tienen los consorcios y demás, también suma en que no tengan la mejor estrategia y las mejores armas de defensa, ¿no? El tema del procurador ha llamado la atención. El exministro de Economía, un exministro de Economía ha declarado que es muy preocupante que un procurador se tome la libertad de hacerle una acción judicial de frente a un concesionario del Estado, en el caso de la empresa china del puerto de Chancay, como una manera de resolver una aparente condición que no es la mejor, esta exclusividad de la que estamos hablando. Mi pregunta es, ¿ese procurador ha hablado con el ministro? ¿Esta es una estrategia del Poder Ejecutivo? ¿O estamos viendo que hay un francotirador? Y eso, más allá de del valor que puede tener el reclamo, ¿es la manera adecuada y tiene que ver con tu última reflexión de defender los intereses del Estado? ¿O estamos más bien dinamitando la seguridad jurídica y perjudicando al Perú? Claro, yo creo que ahí es que tiene que ver qué entiende el procurador por defender los intereses del Estado, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces confundimos un poco la figura del procurador, ¿no? Y no terminamos de entender cómo vincularnos con él, con el procurador, cuando somos institución pública o funcionarios públicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los procuradores son las personas encargadas de defender los intereses de la entidad pública, no de un funcionario en particular, ni un gobierno en particular, ni una gestión, sino de la entidad pública. Entonces, ante escenarios donde detecta posibles malos usos de los recursos, por ejemplo, pide información y defiende la entidad o demanda a nombre de la entidad, ¿no? Que yo entiendo que es lo que en este caso se ha tratado de hacer. Pero en esa búsqueda de información, en esa alimentación que tiene que hacer el procurador de sus conocimientos de qué está pasando en el caso, es donde muchas veces la visión suele ser un poco hermética y no coordina con los propios funcionarios de la institución que le pueden brindar mayor información y mayores herramientas, que no tiene nada que ver con estar defendiendo una gestión, una posición ministerial concreta, sino con la lógica de la política pública que está lanzando la entidad. Carla, un poquito ya para terminar nuestra entrevista contigo de hoy día, y en este escenario que estás discutiendo con nosotros, tenemos el caso de Odebrecht, el caso de Graña y Montero, el caso de Lava Jato en general como trabado, y nos deja la sensación de que por muy, digamos, muy grave que pueda ser la falta o la lesión a los intereses de la nación, siempre hay mecanismos para trabar las cosas y nos deja una sensación de impunidad terrible. ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que es gravísimo. Es gravísimo que después de tantos años no tengamos una respuesta clara, de 8 años, una respuesta clara de quiénes son los responsables y las que no se vean las sanciones. Da la impresión de que aquí es posible coludirse, desfalcar al Estado, hacer malas obras, dejar muchas en camino, afectar las necesidades de la gente, que se sepa, que salga en medios, que todos veamos ahí las cosas, pero que no pase nada. Esa sensación de impunidad, cómo destruye al país, cómo destruye valor y destruye sobre todo la sensación de la sociedad, de la población, de creer que va a recibir algo del Estado. Clarísimo, Carla, muchas gracias. Hasta muy pronto y ojalá haya personas como tú. Hay que ver la manera de clonarte para que tengamos los mejores funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias, encantada. Adiós, Carla, gracias. Continuamos con Integrando Perú.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, ahora estamos con nuestro segundo invitado, el economista Alejandro Indacochea. Alejandro, saludos, bienvenido. Buenos días, Pedro, Jorge. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa Integrando Perú. De frente. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Vamos a la pregunta con el motor ya encendido y con fuerza. Hay una crisis de ingresos para el Estado. Muchísima gente está fastidiada porque proyectos importantes en regiones se están deteniendo porque se le está quitando el dinero que habían sido originalmente transferido. Es decir, se está volviendo a prácticas que se vieron en la época del ex primer ministro Gustavo Miller, cuando hubo el gran ajuste económico, la famosa caja única, es decir, ir recogiendo todos los puchos de dinero que quedan en proyectos que están en ejecución con tal de que haya dinero para atender un conjunto de prioridades. Ese es un signo preocupante, porque son obras que han sido ya aprobadas, que han sido calendarizadas. Se está optando por una práctica que es de emergencia, que es cuando hay una crisis de ingresos en el Estado. ¿Cómo ves este problema? Mira, yo veo eso parcialmente, Pedro. Yo diría que hay un costo de la no vacancia, donde si hay algo que esté en claro es que el Congreso y el gobierno quieren quedarse hasta el 2026, pero eso cuesta dinero. En el caso del municipio de Lima, estamos hablando que el alcalde es endeudado para los próximos 5 años, ha comprometido los ingresos por más de $1.000 millones y está amenazando con $3.000 millones más. Con la locuacidad que lo caracteriza y a los improntos de él, el MEF no dice nada. Por otro lado, el viernes, justo en Semana Santa, salió publicado en el diario peruano 40 millones de soles más para el presupuesto del Congreso. 50. Entonces lo que vemos es que la no vacancia está costando dinero. Hay una lluvia de recursos. Pero ha caído la presión tributaria también, ¿no? Se mantiene al margen. La presión tributaria también ha caído. Sí, pero hay lluvia de dinero. Hay 40 millones más para el Congreso. La municipalidad se sigue endeudando sabiendo que el último garante, digamos, es el Estado mismo.
Entonces, yo no veo acá, y el ministro anuncia un plan de austeridad que para mí no tiene ninguna relevancia concreta, ¿no? Ninguna aplicación concreta. Más aún no, va a haber lluvia de regalos, porque ya lo estamos viendo con el gobernador de Ayacucho, que llega a Lima, el de Cusco también, son todos los que han regalado los Rolex a la presidenta. Y eso va a implicar recursos para las regiones. Entonces, yo no veo ese ausentismo de recursos. Lo que yo veo es una lluvia de dinero que nos está costando a todos la no vacancia, ¿no? Jorge. Alejandro, a ver, tú tocas el tema de la vacancia o de la no vacancia. No nos asegura no tener algo peor, algo peor en absoluto. Ya ves lo que pasa desde la caída de Kuczynski, y lo que hemos tenido es un deterioro cada vez más acerbo y marcado en la gestión pública. Hemos estado cambiando de ministros cada semana, en fin. Ahora tenemos tenemos lo que tenemos, y la vacancia podría ser un salto al vacío. La prudencia, conociendo a nuestros electores, la prudencia aconsejaría que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Mira, yo no estoy de acuerdo con la vacancia. Podríamos desembocar en una situación peor. Lo que estoy poniendo en evidencia es un hecho real y concreto, ¿no? Donde un congreso, que yo lo denominaría el Congreso de la Vergüenza, Sí, lo has dicho varias veces. Es una situación en un país donde tienes 40% en situación de anemia infantil, menores de 5 años, tienes 10 millones en situación de pobreza, reparten 40.000 soles en Navidad, bonos de 9.000 soles para que no haya más denuncias contra los robasueldos, y evidentemente día a día nos tiene preocupado este Congreso. También el escenario de continuar con ellos hasta el 2026 no es nada claro, ¿no? Esto recién empieza, ¿no? Con ello. Pedro. El tema de China y del puerto de Chancay, ¿qué opinión te merece? Mira, excelente tu pregunta, Pedro. Esto no es un error administrativo, en mi opinión. Esa es ingenuidad de nuestra parte. Este es un problema geopolítico mucho más de fondo. Chancay, para mí, puede ser el Hong Kong de Latinoamérica. Esto implica que Perú va a tomar una importancia que no la tuvo desde el virreinato. Los países vecinos, estamos hablando de Ecuador, está viendo para transportar sus productos desde Chancay, traer sus productos por la costa. Colombia quiere una zona franca. El norte de Chile, las mineras, van a ver para traerlo por transporte terrestre a Lima y poder embarcar. Esto concretamente significa que Chancay se convertiría en nexo no solo con los puertos de Chile y con Chancay, sino con Shanghái, sino con todo el Asia. 12 a 15 días menos, y el único puerto donde podrían llegar barcos de 50.000 toneladas. Entonces acá hay muchos intereses de por medio, ¿no? Hay que ver lo que significa aquellos que han invertido en flotas navieras que trasladan desde California a San Francisco para América Latina, donde hay inversionistas chilenos que evidentemente hoy día se ven afectados, se ven con su flota paralizada. Entonces acá no hay que ser ingenuos, ¿no? Evidentemente este era un proceso administrativo que debió quedar ahí, pero una pésima señal además, digamos, para el mundo internacional. Me olvidaba, con Brasil, esta importancia que tendría Chancay. Para Brasil la salida natural al Pacífico somos nosotros. El canal de Panamá tiene serios problemas y Brasil tropieza con inconvenientes para exportar al Asia. Brasil, el gigante, exporta más de 100.000 millones de dólares al año. Si se hace el ferrocarril crucero de Azul, Pucallpa y Pucallpa para Chancay, o se sale por la Bioceánica del Sur, donde está la zona industrial, a Matarani, y en Matarani se lleva hacia Chancay, evidentemente este tiene otra visión de desarrollo. ¿Y cómo Yo diría ves? que lamentablemente ni la clase política ni los empresarios están viendo la importancia y trascendencia de lo que tiene Chancay. Pero para mí sí, no hay que ser ingenuos, no es administrativo. Pero este problema de que del propio Estado, del propio Poder Ejecutivo, surja un francotirador que diga hay que litigar porque la condición pactada no es la mejor, ¿eso no te parece una medida que es
autodestructiva porque no es la mejor forma de conseguir una mejora de un contrato con un inversionista de tal magnitud. Pero es inaudito. ¿Tú te imaginas para un inversionista internacional? Ya se acordó la inversión en un puerto privado y el Estado reacciona 2 años después y dice, hay un error, entonces vamos a revisar después que han invertido 1.300 millones de dólares. Esto no solamente tiene implicancias para Chancay, sino tiene implicancias a nivel país. ¿Qué seguridad jurídica vamos a dar a los proyectos mineros de por medio que vienen? Entonces no hay que ser ingenuos, hay que preguntar el estudio Lachea a los abogados que nos diga qué cliente está patrocinando, porque no me digan que el estudio Lachea lo hace a Tonore para mantener la estabilidad jurídica o una inquietud jurídica en el país, ¿no? ¿Quién le está pagando? ¿Quién lo ha contratado? Alejandro, a ver, has mencionado la minería y ya sabemos de que la minería súbitamente se ha convertido pues en la prima donna de los discursos políticos y me parece muy bien porque tenemos una minería, un patrimonio geológico importante, una minería diversa, con mucho cobre y eso en la transición energética es fundamental. Está bien, pero ¿solo la minería salvará al Perú? ¿Qué piensas, Alejandro? Mira, uno tiene que exportar, tiene que explotar lo que son las ventajas competitivas. Renunciar a la minería es como que Arabia Saudita renunciara a exportar petróleo. Entonces el Perú ha sido y va a seguir siendo país minero. Lo que sí es lamentable es que en todo este boom minero que se vive por los carros eléctricos, la demanda que viene en los próximos años, tengamos 54.000 millones de dólares de proyectos mineros que no se aperturan, que no se flexibilizan. Estamos perdiendo el carro de la historia. ¿Sabes cuál va a ser mi impresión? Que podamos quedar como la época del guano o el salitre. Terminó el ciclo del guano y el salitre y terminamos tan pobres y con corrupción de por medio. A veces me convenzo que el Perú es el país de las oportunidades perdidas con lo que es Chancay y la opción que nos da la minería. Esto no implica que no hay que explotar otros sectores. Mira, agroindustria. Parece que en el Perú el tener éxito es castigado. Agroindustria son 10.000 millones de dólares. Le cambian la ley y paralizan nuevas inversiones. Entonces, este esquema tiene que cambiar. Tenemos que dejar esa cultura de fracaso. El éxito tiene que ser premiado. Como economista, Alejandro, para ti, ¿cuál es tu opinión de la derogatoria de esta parte de la ley que en conjunto buscaba enfrentar la minería ilegal? ¿Cuál es para ti la consecuencia para el país de darle más chance y más oportunidad a una actividad minera que no pasa por los protocolos ambientales, que no paga impuestos y que crea el camino para la trata de personas y para un país de piratas? Bueno, es un error grave para el país, el denominado Congreso de la Vergüenza, donde tenemos tramitadores, robasueldos, violadores y tramitadores de opciones totalmente ilegales, ¿no? Que se va, la minería ilegal, esto es tiempo atrás se viene posponiendo. En la época de Castillo lo hizo el congresista Salguana, ofreciendo 1 año y de por medio se trasladan las cosas para más adelante. Es un Estado que está ausente, ¿no? Por ejemplo, lo que yo haría sería crear un banco minero en Puno y el oro que va a Bolivia lo compraría para que el Estado pueda tener ingresos. Pero que lo compre un banco estatal o mejor darle la prerrogativa a una empresa privada de las que hacen las cosas bien en el Perú y darles a ellos que tienen el bagaje, el conocimiento, porque el Estado metido en todo tampoco ha funcionado, pero sí tienes razón, si alguien le compra el oro se puede condicionar un camino que paso a paso mejore el sistema de trabajo, ¿no? Lo ideal es lo que tú comentas, que venga una compañía minera con todas las del caso. Pongamos, yo tuve oportunidad de ver Tambo Grande en Piura, es un desastre, arsénico, contaminado, violaciones, ¿no? De por medio. Si hubiera habido una compañía minera internacional como la que estaba planteada de por medio, hubiera llegado a hacer algo diferente. No sé si ustedes recuerdan la campaña contra el limón. Ahora no es limón, sino es arsénico. Hay que hacerlo en esa forma. Pero hay soluciones pragmáticas inmediatas que hacer. Ahorita el oro se está yendo para Bolivia. Tenía el Estado que
reaccionar más rápidamente una oficina del Banco Minero y comprar ese oro para exportarlo, mientras solucionamos el problema de fondo, ¿no? Ok, Jorge. Alejandro, a ver, la gran minería, y discúlpame que insistamos un poquito en la minería, pero tú lo has señalado muy claro, como efectivamente una estrategia legítima y razonable de largo plazo para el desarrollo nacional. La gran minería, y has hablado de los 44.000, algunos dicen que son 57.000, etcétera, etcétera, millones de dólares en proyectos de inversión trabados, pospuestos, etcétera, etcétera. Es increíble, sí. Pero la gran minería en el Perú, así como la mediana minería, no disponen, no tienen, y parece que no les interesa, tener un marco de referencia para su mejor desarrollo territorial, que es la política. No existe una política nacional de minería en el Perú. La tiene Chile, la tiene México, Estados Unidos, Canadá, Australia, hasta Mongolia. Y el Perú, siendo un top 5 de la minería mundial, nunca ha tenido una política nacional minera que defina objetivos priorizados, lineamientos, servicios públicos, articulaciones territoriales, etcétera, etcétera. Por supuesto, tendría que ser, evidentemente, como tú lo comprendes perfectamente, una política nacional evidentemente multisectorial, por la naturaleza de la minería. Pues no, señor, no la tenemos y parece que a nadie le importa, solo importa sacar los proyectos, agilizar los trámites, ¿no es cierto? La 169 también hay que mirarla con lupa, a ver cómo la adecuamos. De acuerdo. Pero esto parece ser algo, esta energía parece ser inmediatista, cortoplacista. Y a nadie le interesa sentarse a discutir una política nacional multisectorial de la minería peruana. ¿Tú cómo ves esto? ¿Le das algún valor a un instrumento de esa naturaleza? Yo le doy valor a un instrumento de ese tipo para llegar a un acuerdo nacional, digamos, sobre la minería y dar las reglas de juego, pero los enemigos están internamente. Ojo que estamos saliendo de un proceso en el cual se incendiaban los centros mineros. Estamos llegando a un proceso donde hay 3 centros mineros incendiados en Ayacucho. Las Bambas de 5 años de trabajo tiene 1 año paralizado de por medio. Cuajones se le cortó el agua 60 días. Entonces lo ideal es hacer ese proyecto, pero primero hay que atenuar el incendio. El incendio está dentro de casa y los enemigos son internos, donde hay todo ese ambiente de sabotaje, digamos, contra la minería. Pero tenemos que reordenarnos y hacer ese plan de desarrollo minero como lo tienen otros países, ¿no? Pero nuestra situación ha sido bastante complicada. Ha sido todo un juego de la rama de los extremistas, digamos, dentro del mismo Congreso que continúa hoy en día, ¿no? Porque hoy en día ya no hay derecha-izquierda. Lo estamos viendo en el Congreso. Derecha-izquierda fue en los años de la Guerra Fría. Acá nos hemos quedado congelados en el tiempo. Y lo estamos viendo en el Congreso. Suman intereses. Cuando hay almirantes que quieren sacan una ley y votan a su favor para obtener un doble sueldo, cuando votan de conjunto los artífices de los operadores de las universidades Bamba con los de Renovación Popular y con los otros para desmantelar el SUNEDO, o cuando votan a favor para obtener los 40.000 soles de diciembre, esa separación de derecha e izquierda es una separación ingenua, es una separación de campaña, que hoy día no tiene sentido. Cuando yo escucho a mis colegas, a mis amigos, eso es de izquierda, eso es de derecha, eso es obsoleto. Alejandro, ¿podría ayudar a mejorar los ingresos del Estado a propósito de la crisis del sistema de pensiones, darle algunos puntos porcentuales de las facturas que puedan conseguir los consumidores para una cuenta de cada ciudadano, aquel que
consigue más facturas en el proceso de la vida diaria, de las necesidades que tenga que atender, un porcentaje menor, pero que va sumando, vaya a una cuenta individualizada y el IGB se vuelva el principal tributo de ingreso para el país, es decir, vincular la pensión con el registro del ciudadano y con su compromiso con el futuro del país, es decir, se logra algo que hasta el día de hoy no hemos tenido, que el ciudadano de a pie sienta que está trabajando su propia pensión cuando logra que el que le vende un servicio o el que le vende un bien está generando una factura y se está pagando el tributo correspondiente. ¿Qué piensas de ese planteamiento? Primero, esa es una propuesta de tiempo atrás, la cual me parece loable, y más aún debió hacerse como sistema pensionario, donde si el informal de la calle pone 10 soles, el Estado le pone 5 soles para que haga un fondo jubilatorio. Pero acá tengo dos comentarios. El problema, Pedro, no son ingresos. Hay ingresos en el país. El problema es el mal uso y la corrupción. 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Y cuando llega la Contraloría, llega tarde, los mete presos, pero ya no recupera el dinero. Y mal uso. Discúlpame, Alejandro, pero el Consejo Fiscal... Discúlpame, Alejandro, el Consejo Fiscal discrepa contigo, porque en su último informe sostienen que ha habido una caída de los ingresos. No, yo estoy de acuerdo, hay una caída relativa, pero tenemos ingresos. El problema en los últimos años es el mal uso y la corrupción. 14 presidentes regionales sentenciados. Monumento a la Maca. Yo viajo en el país. Monumento al árbitro, Estatua de la Libertad en Cajamarca. Y lo estamos viendo, tenemos presidentes presos en la región donde hay más recursos. Ahora, sí estoy de acuerdo que tenemos que hacer una reforma tributaria integral. La SUNAT se quedó en un esquema de hace 30 años. No está preparada para ver finanzas internacionales. Tenemos que jubilar gente y traer nueva gente, entrenarla. Acá tenemos los yates que vienen de Panamá, tenemos los viajes internacionales, tenemos toda la cadena con los inmuebles, joyas, o sea, no se va verdaderamente donde están los recursos, ¿no? No al pequeño, al que le llega la nota de 1.500 soles, 1.200 soles, ¿no? Entonces la SUNAT tiene que cambiar ese esquema. Tenemos que hacer una reforma tributaria integral y usar bien los recursos, sin corrupción y mal uso. Bueno, ya llegó la hora del cierre del programa. Alejandro, vamos a vernos muy pronto, porque tú eres un referente siempre como profesor universitario y como economista. Tú me ayudas a entender que la economía no es solamente aquella ciencia que los primeros 6 meses del año hace predicciones y los subsiguientes 6 meses explica por qué se equivocó. Protestamos, Alejandro, protestamos. Mi carrera básica es ingeniería mecánica. Yo soy ingeniero mecánico de la UNI. A los 21 años terminé ingeniería mecánica. Y eso ayuda bastante para entender la economía. Gracias, amigos. Un gusto haber estado con ustedes y discutir estos temas de importancia para el país. Los felicito por el programa. Muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.